facultad, que estará en la primera planta, para que cualquiera de vosotros, tanto en cuarto como otros alumnos que quiera que ver alguna cosa por el colegio de licenciados, que sabéis que es el organismo que nos representa en el mundo laboral, pues pueda tener un contacto inmediato, ¿no? Si pronto estaréis graduados, si queréis contactar con el colegio, tenéis teléfono, página web, pero si no, como última opción, sabéis que aquí habrá una persona permanente por las mañanas para atenderos. Y bueno, como esta es vuestra casa, pues como veis que venía más cosas, pues cuando vengáis lo acercáis. Le doy paso a Don Armada. Muchas gracias, Eduardo. Hola, buenas tardes. Vamos a intentar ser rápidos y dinámicos. Como lo vamos a ver a lo largo de este mes de mayo y de junio, trataré yo de buscar un ratito para poder hablar con casi todos personalmente. Hoy estaba invitado a esta sesión. Doy las gracias, por supuesto, a todo el equipo directivo por darme la oportunidad una vez más de estar cercano a vosotros, aunque muchos de vosotros tuvieron una clase el año pasado magistral, hay una clase sudorosa enorme, dándonos un abrazo a todos y lo pasamos muy bien. Pero yo sigo con el mismo talante, el mismo espíritu, la misma gana de luchar. También he de decir que lo que yo iba a contar ahora, voy a contar, lo sabéis y es sencillo, era mucho más importante el tema, ya lo veremos, de lo de la ley, porque es un avance importante, algo necesario, algo que había que hacer, algo que había que impulsar, algo que ha costado muchísimo trabajo, como bien ponía Eduardo, 3 años de hablar, aunque al final se nos ha quedado medio coja, porque se nos ha caído un capítulo, pero bueno, no pasa de ser un paso adelante importante que tenemos ahora en la región para poder seguir trabajando desde el espacio nuestro. Yo, como he dicho, hablaremos más adelante, pero sí quiero recordar rápidamente que el colegio, que debe ser vuestro colegio, este año tenemos que ser la facultad de España que consiga el 100% de personal, de técnicos que se colegien, 100%. Y al que no se quiera colegiar por la buena, pues tenemos otras fórmulas más adecuadas entre todos para hacerlo. No me vengáis que no tengo dinero, porque 30 euros, o si que pagar 15 euros este año, el que viene da igual, eso es la miseria. Al año cuesta un profesional 80 euros, que son degradables de Hacienda, pero 30 euros los sacamos de donde haga falta, si hay que buscar un préstamo, lo hacemos. Tenemos que conseguir el 100%, que esta promoción sea el impulso de un colegio fuerte que podamos de alguna manera avanzar en la sociedad. Yo recordaba cuando venía por aquí por el pasillo tranquilamente la cantidad de barrabasadas que hemos ido a hacer importantes para intentar impulsar lo mío en mi tiempo cuando teníamos esta edad. Me pongo nervioso de pensarlo y no lo voy a comentar, ¿entiendes? Porque alguno puede llevarse un concepto equivocado de mí cuando no lo es, pero quiero que ustedes sean mucho más elegantes que fui yo en aquella época, pero intentemos entre todos hacer que el colegio vaya adelante. Nadie os va a llevar al timbre, nadie os va a buscar, todo el mundo va a buscar colocar a su amigo, al portalero de la esquina, al cuñado del otro y al vecino del más allá. Hay que buscar el espacio, hay que rastrear el fondo del mar como los vascos de arrastre que van buscando hasta el último rape que esté en el baile del fondo del mar o estrellita de mar que esté ahí fondeando por el subsuelo marino. Nadie os va a llevar, nadie os va a enterar, al revés. Hay que buscar todo, por todos los sitios, hay que buscar caminos, y los caminos ahí iremos hablando. Pero al final, en esa finca mágica que yo da, pero sobre todo, ¿por qué me debo colegiar? Pues para que no lo sepa, porque oye, si yo no dejaré el ejercicio profesional, una sentencia del Tribunal Constitucional, tengo la obligación de colegiarme y tengo que ser un tío legal, para empezar, ¿no? Por corporativismo, porque nos tenemos que ayudar, porque no va a venir nadie a ayudarnos ni a tocarnos el timbre, como decíamos. Los médicos van con los médicos, los economistas con los economistas, los psicólogos con los otros. Y aquí cuesta trabajo, se ha costado aquí muchos años, más de 10 años, conseguir que tengamos un decano elegido democráticamente, de forma que sea de la profesión, para que luche por nosotros, si hemos tenido de todos los colores, si no ha faltado más que un químico. Digo un químico también. Vamos a intentar por todos los medios que por activismo nos podamos ayudar nosotros. Después por la responsabilidad civil. Hay muchas demandas, y por cualquier motivo te meten en un embolado y te revienta, te levantan en peso, pierdes todo tu patrimonio, lo que vayas a hacer en el futuro se queda hipotecado porque tu nombre sale en la lista de los deudores más grandes del mundo entero. Vamos a espabilarnos y tener los seguros adecuados y funcionar bien. Entonces, el seguro de responsabilidad civil, que es una ventaja, vamos a ir a por ello, que te colegien y tienes una póliza que te cubre por lo menos algo, ¿no? La garantía de esa póliza es algo muy, muy importante. El colegio tiene una asesoría jurídica. Tenemos jurídico aquí para ser una cosa de por lo menos contacto inmediatamente en la región de Murcia, 24 horas permanentes, para poder hablar y a nivel general, a nivel de toda España, desde el Consejo General, tenemos un gran abogado,
abogado que estaba asesorando, como bien decía Eduardo, a la Dirección General y a otras comunidades autónomas para sacar adelante las leyes de la actividad física. Señores, el colegio manda mucha información, ya lo veréis. Si deis el paso de la precolegiación, inmediatamente ya empezaréis a recibir comunicaciones. También tenemos una revista que se hace en papel, o preferible mejor recibirla por vía informática, porque si no esto es un disparate de lo que nos cuesta. Pero bueno, convenios con muchos sitios, con universidades, para que hagan descuentos para hacer cursos, seminarios, cualquier historia. Hay convenios establecidos con numerosas entidades públicas y privadas que nos pueden ayudar. Cursos de formación, bolsa de empleo para estar totalmente informados, premios a nivel nacional de todo tipo para poder participar, optar. Bueno, al final la pena siempre prevalece, las cuotas deducibles de la renta, pero de menos. Mi mayor satisfacción ha sido estar toda mi vida suscrito, colegiado. ¿Me hubiera hecho falta? ¿Me hubiera hecho falta? Por corporativismo, por amor a la profesión, por dignidad conmigo mismo, por lo que he luchado por este tema, por la actividad física, por la salud. Me daba igual lo que me costara, no me sea miserable. Lo único miserable es el de Víctor Hugo, que es un libro fabuloso, recomendable, pero usted no sea miserable. Colégiense, ¿vale? Y vamos para adelante. Luego también, por hablar tonterías, yo estoy hablando de nuevo, tú no vas a hacer un informe específico y dejas tu tarjetita, que te damos tu tarjetita. Tu tarjeta o si dejas tu tarjetita con el número de colegiado. No soy Juan Pérez, el cuñado del concejal de deporte. Yo me he formado en una facultad y estoy colegiado y respondo de mis actos. A eso tengo mis pólizas. Y firmo. Y tengo un sello que firmo. Informe de lo que sea, de evaluación, de instalaciones, de lo que sea. Damos un poco de seriedad. Cuando llevamos 2 años colegiados, tendremos tal honor de que el colegio dé la insignia de plata. Cuando llegue 25 años, recibiré ya la de oro. Pero bueno, la insignia de plata, que tú te puedas llevar tu insignia. Si la quieres comprar, te la compras. Pero quiero deciros, la pena la pena. Señores, al margen de todo, que yo hablo así para que no se me duerman ustedes, tenemos que espabilar. Y tenemos que coger los que estaban el año pasado y el anterior y hacer un colegio bueno. Y eso obtener todo. Y ahora me digo, cuando hay una página web, pues no funciona. Mire yo, la estamos ultimando. Nos la reventaron y estamos muy torpes. Pero no importa, la web municipal está aquí. La municipal no, perdón, la del colegio, mirad. Señor secretario, señor, yo no sé qué cargo que tenemos ninguno de nosotros, pero bueno, somos una amplia familia en esta facultad, desde el decano hasta el último participando de este grupo. Lo último que diseñamos fue esta camiseta protecta, donde van todas las variables y todas las historias, todo el libro de cuesta. Hay una con el escudo este grande, que en el momento que rellene la hoja de precolegiación, estoy dispuesto el miércoles o el jueves, hojas de precolegiación que no cuestan nada, te doy la camiseta preciosa. Y esta, que estamos viendo cuánto nos cuesta más baratica, que es una monería. Lo voy a decir claro porque la monería, que soy yo mío. ¿La veis? La paso por ahí, no la voy a pedir. La sorteamos, es grande. Nada más que viene bien a vosotros. Yo sí quiero que la veáis, ¿vale? Es buenísima. Estas prendas no se han visto a algunos compañeros, el chaquetón grande con el bordado, los polos bordados. No, el valor que tiene es pequeño. De la punta sale ese dinerillo para pagar estas prendas, pero da una imagen corporativa, da una imagen de seriedad. Las tarjetas, los sellos, los escudos, la historia, es decir, esta gente se le está organizando. Y lo más importante no son estos símbolos, son las personas que estamos alrededor de este proyecto. Por tanto, todos con los que nos movemos en esta facultad, o casi todos, o mejor dicho, toda la gente buena e inteligente que están por el tema, están porque el colegio se afuera. Ustedes lo tienen que aprender. ¿Vale? ¿No tienen claro? ¿Alguna duda? Corto ya. Las cosas importantes no las voy a decir. Nuestro amigo Lobo Segarra, lo mío es un recordatorio, pero por favor, entre chistes, bromas y demás, por favor, ustedes su hojita de precualificación la riegan. Conforme la vamos recibiendo en esa oficinita del segundo piso que hemos montado, gracias al nuevo equipo que gestiona nuestra facultad, allí vamos a tener nuestra sede permanente para recibir toda la información y facilitaros toda la información. Traeré las camisetas al final, a mitad de semana, para que hojica que presento, camiseta que me llevo. ¿Vale? Modifica, ¿vale? Hombre, la precolegiación, para estar colegiado tienes que presentar el título.
puedes terminar en junio y en julio estás hecho. Te queda una asignatura, no puedes seguir. Pero yo no quiero que la gente pierda el contacto, que puede dar una asignatura, has dejado dos, has dejado después otra asignatura. Con la precolegiación va a estar recibiendo, no va a tener seguro, pero sí va a tener la información, va a estar con nosotros, vas a poder acceder a nuestra página, no va a poder tener seguro. Si no estás colegiado, no tienes seguro, seguro es para los colegiados. Sí, porque es así. Lógicamente no podrá tener la tarjeta, pero sí va a estar metido en la familia esperando que acabes. Es la diferencia entre la precolegiación y la colegiación. ¿Qué pasa? Aquí están las hojas buenas, las definitivas. Las podéis coger una cada uno, ya decir que voy a estudiar tanto, voy a probar, que lo llevo todo y lo guardo en casilla en una funda de plástico esperando el día de que acabe. Para mí era una ilusión y un honor acabar la carrera e inmediatamente colegiarme. Para mí, no sé vosotros, pero vamos, yo lo digo de verdad, que vamos a recuperar ese espíritu. ¿La cuota al año cuánto es? El primer año son 30 pavos. Me parece que si te pillan la vida puedes pagar 15 este año y 15 el año que viene. Cuando acaba el primer año, la cuota empieza ya a ser de 85 al año. Para todo el mundo. Hombre, está el no ejerciente. El no ejerciente recibe toda la información, no tiene seguro porque no ejerce. Y no necesita seguro, pero sí tiene toda la información. Pero los 85 pavos se van. O lo pagas por amor, o lo pagas porque te lo deduces de la renta, o te lo pagas porque hay que hacerlo. Pero eso ya cuando pasa el primer año. El primer año las cuotas son 30 pavos. Puedes pagar la mitad nada más. Si tú te incorporas en julio, pues te van a cobrar 15 euros este año, y otros 15 euros te van a cobrar en enero. O sea, te risa, te va a llevar la camiseta, la tarjeta, el sello y demás, y al final perdemos dinero, que nos da igual. El dinero nos da igual. Por eso tienen sus perrillas ahorradas y nuestro problema no es dinero. El problema es que necesitamos cariño, amor, personas que quieran trabajar y quieran luchar por el tema. Eso es lo que necesitamos. No También se puede hacer vía correo. Todo. Estamos preparados para todo. Pero dejando 10 semanas para que la web funcione, ya la estamos ultimando y fuera. A la hora de colegiarte, a la hora de trabajar, solo te vale para Murcia. No. Bueno, la gente sin colegio normalmente es la mujer que trabaja, pero tú ya tienes tu seguro para poder trabajar sin ningún tipo de problema a nivel de todo el Estado. Somos 17 comunidades autónomas, 17 colegios autonómicos que nos juntamos, como decía antes, haciéndome el Consejo General de Colegios, donde nos reunimos para hablar de los problemas que tenemos todos en la autonomía y todos los problemas que tenemos cada uno. No me ha quedado claro precolegiarte y diferenciar ahí. Precolegiante es que te medimos el pulso del cariño y el amor que tienes por el tema, que tú das todo. No, pero eso te lo digo yo, tengo amor. Vamos a ser prácticos. Tú rellenas la hoja, la llevas al segundo piso, la metes por debajo de la puerta y a cambio de la hoja te doy la camiseta. Eso para empezar. Entonces digo, claro, entonces Lo he dicho. Tus datos, y yo por lo dentro del Es que yo no voy deprisa. Estamos informando a la gente. Estoy sufriendo por ser agarrado. Porque es lo importante, estoy sufriendo por él. Señores, la prescripción, la camiseta. Si no queréis prescribir, os da igual, doy la camiseta. ¿Vale? Vamos a dejarnos de rollo. Lo que me interesa es que lo entendamos. Y que los que no han venido, se lo digáis, tío, tenemos que hacerlo. ¿Ya está? Hay que estar, entonces hay que estar un poco pendientes, os conocíais o no, es decisión vuestra. Yo la guía, tenemos otros datos, en el momento que tengáis el título, presentáis simplemente la copia del título y con ese dinero ya se considera la primera actualización y a partir de ahí, pues, todos los años se llevan a 80 euros, que son 8 euros al mes, que es una copa al mes, que es bastante limpio, o sea que es una cuestión de identidad. Si no somos muchos, no tenemos recursos, no somos masa y no podemos defender nuestros intereses. Y llegan otros colectivos, voy a decir cuáles, y pues se meten en las clínicas para llevar el tema de la recuperación funcional. Nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos cómo defendernos. Si se mete en las áreas de musculación y no tenemos, es decir, necesitamos una masa social y algún otro recurso para contratar abogados que se puedan defender, etc. Es decir, es necesario que vayamos teniendo conciencia. Bueno, señores, si me hace más que nada. Vamos a dar paso a Eduardo.